Ok, chicos, bienvenidos a esta octava y última tutoría de nuestro módulo de teoría de las restricciones. Espero que se encuentren muy bien. Ya había tenido la oportunidad de saludarlos. Les cuento entonces que para esta tutoría tenemos un tema relacionado con herramientas de generación de valor dentro de la teoría de las restricciones y finalizando como tal estos conceptos que vamos a recordar, vamos a dar apertura entonces a nuestro último parcial, a nuestro tercer parcial, que será nuestra evaluación final, ¿sí? Para culminar entonces este módulo. Este parcial les cuento que va a estar abierto desde las 2 de la tarde, que finalizamos aproximadamente nuestra tutoría, hasta mañana a mediodía, ¿sí? Hasta las 12, pero no de la noche, sino de mediodía, ¿listo? Para que lo tengan en cuenta, lo programen, porque el lunes, recuerden que ya empezamos como tal un nuevo ciclo, ¿listo? Vamos a ver entonces nuestra... Profe, qué pena, ahí me perdí esa parte. ¿Cuándo está activo el parcial? Hasta mañana a mediodía, ¿sí? O sea, tenemos hoy para que lo realicen y mañana. Vale, profe, gracias. ¿Hoy ¿Listo? desde qué hora, profe? Está programado en apertura para las 2 de la tarde. Como vamos a terminar nuestra tutoría antes, pues eso les da como un espacio para que ustedes revisen y hagan una chequeadita de las dos últimas tutorías. Son conceptos. Recuerden que pues, los parciales dentro del módulo de la teoría de las restricciones pues, han sido preguntas como tal, con selección múltiple, con falso verdadero, con Buenas tardes, qué pena. relación conceptos. Hola César, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Bien? Bien, profe, muchas gracias, qué pena la demora. Bueno, tranquilo, no te preocupes. Les estaba comentando a los compañeros que pues hoy tenemos como tal nuestra octava y última tutoría de esta materia de teoría de las restricciones. Vamos a ver entonces unos conceptos que están pendientes, vamos a recordar unos conceptos y aclarar otros dentro de los temas de teoría de las restricciones que hemos visto ya para cerrar el módulo, y les estaba comentando que a las 2 de la tarde tenemos entonces apertura de nuestro parcial final, del parcial 3. Este parcial va a estar abierto entonces desde las 2 de la tarde del día de hoy, sábado 2 de octubre, hasta mañana, domingo 3 de octubre, a las 12 de mediodía. ¿Listo? Va a estar abierto solo este fin de semana hasta mañana a mediodía. ¿Listo? Porque recuerden que ya el lunes empezamos un nuevo ciclo, ¿sí? Ustedes ya empiezan con nuevas materias. Y por lo tanto, pues damos como tal por finalizada esta materia de teoría de las restricciones, ¿sí? Eso era lo que les estaba comentando, César. ¿Queda claro para ti también? Sí, profe, no hay inconveniente. 2 de la tarde a mañana mediodía. Hoy, igual es de las diapositivas o de lo que vimos la semana pasada y lo que alcancemos a ver ahora. Y Okay, lo que alcancemos, sí, así es. Entonces es de lo que alcancemos a ver, de los conceptos que terminemos de ver hoy, ¿listo? Y de lo de la semana pasada. Listo, entonces les voy a compartir. Estas diapositivas ya se encuentran como tal dentro de la plataforma de la semana 8, listo, para que las puedan consultar. Entonces, chicos, en esta materia hemos hablado entonces de la teoría de las restricciones. Recordemos entonces que la teoría de las restricciones fue escrita por el señor Eliyahu Goldratt. Eliyahu Goldratt fue un filósofo, pensador, administrador, era físico, desarrolló programas de sistemas, pero como tal era un pensador,
pensador de qué, de cómo realizar los procesos de una forma óptima, cómo lograr o acercarnos a la meta de las organizaciones. Obviamente él tuvo muchísima influencia del desarrollo de muchas teorías administrativas o de optimización de procesos dentro de la cultura japonesa que sirvieron como tal para que él estructurara y alineara las ideas de la teoría de las restricciones. Esta teoría está incluida dentro de los cursos de Lean Manufacturing Six Sigma, que son cursos que se brindan a nivel organizacional para optimizar los resultados, para lograr realizar las actividades, para lograr solucionando problemas de forma rápida, solucionando problemas que estén enfocados verdaderamente a lo que está causando como tal el incumplimiento de los indicadores, ¿sí? Entonces, la teoría de las restricciones es uno de esos temas que encontramos dentro de las metodologías de Lean Six Sigma, ¿sí? Dentro de este módulo que hicimos fue ampliar como tal los conceptos del señor Eliyahu Goldratt, ¿sí? En otros módulos pues tendrán la oportunidad de ampliar un poco los conceptos de empresas ágiles de justo a tiempo, que también pues son conceptos que estuvieron muy relacionados. Recuerden entonces que el módulo se desarrolla principalmente con el caso práctico de la teoría de la meta, ¿sí? La meta como tal es el libro insignia de la teoría de las restricciones, es por el cual el señor Eliyahu Goldratt, por medio del caso de la empresa de Único, ¿sí? Expresa cómo como el señor Rogo empieza como tal a desarrollar un proceso administrativo, ¿sí? Del cual pues antes no estaba dentro de su perspectiva, de su visión como gerente. Vamos a ver entonces dentro de esta semana 8 los últimos conceptos de medición de desempeño basado en la creación de valor. Entonces recuerden que la semana pasada habíamos visto 3 maneras en las cuales las empresas generan o crean valor, ¿sí? A través de los recursos humanos, a través de del direccionamiento estratégico, a través de los procesos financieros y administrativos que desarrollan las organizaciones. Hoy vamos a hablar entonces de unos conceptos, de herramientas de la teoría de las restricciones basados dentro del desempeño de esta creación de valor, porque para la teoría de las restricciones o dentro de lo que desarrolló el señor Eliyahu Goldratt, la creación de valor estaba relacionado principalmente con acercarnos a esa meta, ¿sí? Que no solamente lográramos los resultados un año, sino que a través de los años, pues nosotros pudiéramos crecer, ¿sí? Para lograr ser perdurables y sostenibles. Y ya les voy a explicar de dónde viene como tal la estructura de esos conceptos para la perdurabilidad y sostenibilidad de las empresas. Primero, vamos a empezar entonces aclarando 2 conceptos que son muy importantes, ¿sí? El precio y el valor. Vamos entonces a aclarar estos conceptos, porque estos conceptos están enfocados de forma diferente, ¿sí? Vamos a hablar entonces, vamos a aclarar de esos conceptos de precio y valor. Cuando nosotros hablamos de precios, chicos, estamos entonces hablando de esa cantidad que pagamos al comprar un bien o un servicio, ¿sí? O sea, del dinero como tal. En los 2 conceptos hay dinero, ¿cierto? Precio es como tal el valor o la cantidad de dinero que nosotros pagamos, ¿cierto? Como proceso de compra de un bien o un servicio. El precio es el importe monetario de la transacción, depende únicamente de las condiciones de mercado y es un valor de equilibrio en función de la oferta y demanda del bien en cuestión. ¿Por qué decimos que el precio es un valor de equilibrio en función de la oferta y demanda? ¿Cómo creen que varía el tema del precio con la oferta y la demanda? ¿Alguien tiene esos conceptos? ¿Sabemos cómo se relaciona el precio con la oferta y la demanda? Yo la verdad no, profe. Ok, entonces. Profe, si aumenta la demanda, aumenta el precio.
Y bueno, lo contrario, si baja la demanda, pues baja el precio, según tengo entendido. Sí, entonces. Y bueno, y la escasez también tiene que ver ahí. La escasez también. Entonces, imagínense que nosotros tenemos, por ejemplo, ahorita que pasó pandemia, nosotros tenemos, por ejemplo, mucha disponibilidad de productos en el mercado, ¿cierto? Entonces, al tener muchos productos, quiere decir que tenemos mucha oferta. ¿Cierto? Tenemos muchos productos saturando como tal el mercado. Como hay gran cantidad de productos, digamos en este momento con los tapabocas, ¿sí? Digamos, entonces los tapabocas, antes, cuando inició la pandemia, pongámoslo así, pongamos este ejemplo, cuando inició la pandemia, los tapabocas empezaron a escasearse, ¿cierto? Entonces, como no había tapabocas, entonces las pocas unidades que se encontraban como tal en el mercado, pues lo ofrecían a un precio alto, ¿cierto? ¿Por qué? Porque esto es lo que juega con la oferta y la demanda. Como había poco producto, había poca oferta, ¿cierto? Pero había mucha demanda. La demanda es cuando hay mercado como tal para comprar dicho producto y la oferta es la disponibilidad o no de un producto en el mercado, ¿sí? Entonces había poca oferta porque no habían casi tapabocas disponibles para esa cantidad de personas que necesitábamos, ¿cierto? De los tapabocas, pero había muchísima demanda. ¿Listo? O sea, había muchas personas necesitando la compra de esto. Entonces, las pocas unidades las estaban vendiendo a un precio muy alto. Pero, ¿qué pasó después? Empezaron a fabricar muchísimos tapabocas. Por lo tanto, había mucha oferta y ya la demanda bajó porque las personas ya habían comprado como tal la cantidad que necesitaban o ya no era, o ya se habían como tal, ya habían comprado las unidades que necesitan, por lo tanto ya no necesitaban comprar más, ¿listo? Entonces, claro, como ya había muchísimos más tapabocas disponibles en el mercado, no eran como tal escasos, por lo tanto, entonces el precio de este bajó. ¿Listo? Entonces, cuando tenemos mucha disponibilidad de un producto en el mercado, por lo general el precio es más bajo, pero cuando tenemos poca disponibilidad, pero la gente necesita ese producto, pues la gente bajo estas condiciones, pues es capaz de pagar un precio más alto, elevado, al que verdaderamente tendría bajo otras condiciones. Entonces, miren que la oferta y demanda hacen que los precios incrementen o disminuyan de acuerdo pues de la función de este equilibrio. ¿Alguien va a hablar? Escuché como el Yo, sonido profe, buenas de tardes. la mano. Dime. Profe, pues con respecto a lo que usted dice, yo tengo una duda. Por ejemplo, Dime. ahorita con los tapabocas subieron, ¿hay alguna entidad que los regule a ellos para poner estos precios límites? Porque es que cuando todo eso empezó, pues, no, yo trabajaba en negocios desechables y a ellos les tocó como parar, porque es lo que usted dice, ellos estaban pues como descarando ya con los precios de los tapabocas hasta que solamente pudieron llegar a un punto. Uh-huh. Sí, yo creo que debe, no sé si existe como tal una entidad reguladora, yo me imagino que sí, eso tiene que estar decretado por el Ministerio de Educación, en el cual pues obviamente imagínense si es una necesidad en tema de una pandemia, pues que esto tiene que ser del acceso de todos, ¿cierto? Entonces obviamente sí, el Estado y los gobiernos sí estipulan como tal un control, pero que exista como tal, y eso, a ver, para todos los mercados o para todos los sectores existen entes reguladores de los precios. Se los digo, por ejemplo, para el azúcar. ¿Para qué? Se los digo, por ejemplo, con los pañales, con los papeles. Ustedes se acuerdan que con el arroz, ¿sí? Ustedes se acuerdan que hace un tiempo en temas de papel, en temas del sector de los productores de papel higiénico, hubo como una noticia porque todos estos grupos que fabricaban este papel se estaban como poniendo de acuerdo para Formaron poner, como una especie de monopolio. ajá, formar una especie de Monopolio. Para eso son los temas de la superintendencia. Ajá, sí, Entonces señor. el Sí. tema de los tapabocas era que era un tema global y a nosotros acá, pues aquí no los fabricaban, creo yo, todo era importado, la gran mayoría es importado. Pues ahorita sí están fabricando aquí en Colombia porque vieron como una oportunidad de negocio y importando. Yo creo que sí había una superintendencia, pero tenían regulado eran las cantidades de importación.
Pues la verdad en esa noticia, Miguel Ángel, no tengo claro quién es como tal el ente regulador. Debe de existir obviamente, y más en un tema como la pandemia, así como les comentaba, existe como tal esos grupos que se encargan de vigilar los sectores, ¿cierto? En este caso, pues los tapabocas eran en el sector de salud, en el sector médico, entonces obviamente sí existe un ente regulador para esto. Para el arroz también existe un ente regulador que se encarga de que los precios, de que estén equilibrados, ¿sí? Que no vaya a llegar, por ejemplo, uno de las empresas que está dentro de este sector a vender el arroz más barato, porque entonces los otros fabricantes pues no van a poder llegar a ese nivel tan bajo, ¿cierto? Porque ya generarían pérdidas. Entonces, estos grupos se encargan como tal de nivelar ese precio, aunque existe pues también un tema que ustedes conocen y es, por ejemplo, el tema de las barreras arancelarias, que veíamos que era uno en la clase pasada veíamos que era uno de las motivaciones principales de las empresas por la creación de valor, porque llegan empresas o llegan otros productos, ¿cierto?, de otros países muchísimo más, con precios muchísimo más bajos de lo que nosotros somos capaces como tal de ofrecer al mercado. Entonces, cuéntanos, porfa, tu experiencia con el tema de la fabricación de los tapabocas. ¿Tuvieron que dejar de fabricar tapabocas? Miguel Ángel. Sí, profe, aquí estoy. Estaba aquí con la cuchara en la mano. No, profe, Cuéntanos no, todo. nosotros no es que tuviéramos como tal una empresa de fabricación de tapabocas, sino que nosotros teníamos era un negocio desechable, ¿sí? Ajá. Entonces, claro, como vendemos a los puntos de restaurantes y todo eso, claro, una caja que valía 10.000 pesos, cuando menos pensó, subió a 50.000 pesos. Entonces, claro, nosotros le preguntamos al proveedor, ¿pero por qué? Entonces, lo que él nos decía era que no, es que en Colombia no se produce, esto toca mandar a traerlo de la China. Y claro, en la China puede que Uh-huh. hasta ni ellos les subieran el precio, pero es como una estrategia para ellos poder generar ahí más ingresos, creería yo. Sí, claro, con el tema de oferta y demanda, cuando necesita, y esto se aplica dentro de los procesos administrativos, hay algo que se llama fijación de precios, administración de precios y administración de ingresos y fijación de precios, ¿cierto? ¿Cómo funciona esto? Pues que yo puedo, con un mismo bien, ¿cierto? Ganar dinero dependiendo pues de la oferta y la demanda, y esto lo puedo ver, por ejemplo, con los tiquetes aéreos. Yo les comentaba que cuando nosotros vamos a comprar un tiquete aéreo, ¿sí? Estos varían de precio. ¿Cómo? Por ejemplo, si yo lo compro con mucha anticipación, el valor del tiquete aéreo va a ser más bajo, pero cuando se acerca como tal la fecha del viaje, ¿cierto? Entonces yo no lo compré, sino que lo dejé para ver si sí me decidía. Al final llegó el viaje y yo no compré el tiquete, ahora lo tengo que comprar de urgencia. Pues si hace un mes ese tiquete costaba 100.000 pesos, ahorita puede estar costando 300.000 pesos. El mismo tiquete que yo vi hace unas semanas, pues ya está costando casi 3 veces más, ¿cierto? Entonces, esto es lo que se llama administración de ingresos y fijación de precios. Las empresas pueden utilizar de acuerdo pues al requerimiento, a la necesidad de los clientes o a ese equilibrio entre oferta y demanda, el valor del bien, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si yo necesito de urgencia un servicio de transporte, pues esto va a tener un mayor precio. Este servicio va a tener un mayor precio que si yo hago una planeación, ¿cierto?, para adquirir el servicio. Entonces, esto es lo que utilizan las empresas con diferentes estrategias para incrementar los precios, ¿cierto?, para valerse como tal de eso que es legal, chicos, la verdad, pues eso no es, eso es como tal una estrategia de las organizaciones para, con un mismo bien, lograr obtener más dinero. Por ejemplo, miren en las aerolíneas, pues todos van
avión, todos van a llegar a tiempo, todos van a llegar al mismo tiempo, el avión va a aterrizar al mismo tiempo, pero dentro de ese avión los tiquetes aéreos tienen un costo diferente, ¿sí? Hay, por ejemplo, primera clase, ¿cierto? Esa primera clase, pues los tiquetes varían porque ofrecen, por ejemplo, asientos o de pronto el tema de comidas diferentes a los que tiene uno de una oferta turística o comercial, ¿cierto? A puestos a nivel turístico, entonces miren que el precio varía, pero igual todos van dentro del mismo avión y van a llegar al mismo tiempo. Entonces estas son como estrategias que utilizan las empresas para ganar más dinero. Entonces la oferta y la demanda también afecta, como les había comentado, entonces el tema de precio. Oferta, entonces recuerden, cuando tenemos mucha oferta, la demanda puede disminuir, por lo tanto el precio baja. ¿Qué quiere decir esto? Pues tenemos mucha existencia y la gente no está comprando, entonces bajemos los precios para que la gente entonces compre o para que este material se empiece a rotar, ¿cierto? Pero cuando hay escasez podemos tener los precios más altos porque hay mucha demanda y poca oferta. Oferta es la disponibilidad de un producto en el mercado. Recuerden, podemos tener mucha oferta cuando hay muchos productos disponibles y podemos tener poca oferta cuando hay pocos productos disponibles en el mercado. Entonces, de acuerdo, esto es un equilibrio porque se relaciona con la demanda. La demanda es el requerimiento o no de un producto de parte de un cliente o de un nicho de mercado. La demanda, poca demanda, quiere decir que no se está necesitando, que no se requiere comprar, y mucha demanda es cuando necesitamos de carácter urgente la adquisición de ese producto o servicio. ¿Listo? Entonces, miren que esto se relaciona en necesito el producto, se relaciona con que haya o no haya disponibilidad del producto. No necesito el producto, también se relaciona con que haya o no haya disponibilidad del producto. Entonces, por eso hablamos de la oferta y demanda, esa relación, que miren que puede estar en diferentes escenarios para cada uno, para una oferta alta o para una oferta baja, y para una demanda alta y para una demanda baja. Entonces, cuando relacionamos esos 4 escenarios, ¿cierto? Relacionamos estos 2 conceptos, juega algo muy importante, o dentro de esos 4 escenarios está lo que llamamos el precio, ¿listo? Entonces, recuerden, el precio como tal es el importe monetario de la transacción y esta depende únicamente de las condiciones del mercado y es un valor de equilibrio en función de la oferta y la demanda. Lo que nos contaba Miguel Ángel, yo por ejemplo leo mucho en temas de importación de China. Y hay muchas personas que cuando empezó el tema de pandemia, inmediatamente empezaron a mirar la forma de traer esas máquinas con las que podían realizar, esos son como unos procesos de termosellado con los que realizan esos tapabocas desechables. Y muchas de las noticias que uno podía ver en esa época, en las cuales inició la pandemia, recuerden que las organizaciones pues deben de ser dinámicas y deben de adaptarse a ese entorno externo, pues lo que hicieron muchas empresas textiles fue que empezaron a utilizar y adaptar sus máquinas para fabricar como tal los tapabocas, que era pues uno de esos elementos que se estaba necesitando muchísimo en el mercado. Entonces, esto está relacionado con el precio. Y ahora vamos a ver entonces qué es el tema de valor, ese concepto de valor en el cual está enfocado en el beneficio, la utilidad que se puede obtener de un bien. Miren que estamos relacionando los dos con el dinero, ¿cierto? Precio y valor están relacionados con algo que llamamos dinero, pero el precio es lo que pagamos como tal por ese proceso de transacción, ¿cierto? De un producto o un servicio, dependiendo pues de las condiciones del mercado, de acuerdo a la oferta y la demanda. El valor está relacionado más es como con las perspectivas sobre los beneficios futuros, ¿sí? Adquiere ciertas matizaciones relacionándose con las perspectivas sobre los beneficios futuros que pueden generar un bien, así como el riesgo que conlleva esa adquisición. ¿Qué quiere decir? Pues que cuando estamos hablando de valor, estamos hablando entonces estamos relacionándolo con los flujos de caja. Y recuerden que lo que yo quiero dentro de una empresa o lo que yo sueño o la meta dentro de una empresa es generar es que ese valor aumente. Y cuando estamos hablando de que ese valor aumente, quiere decir que estoy pensando en esa perspectiva futura de mis flujos de caja. Yo quiero que esos flujos de caja aumenten, ¿listo? Entonces, de forma general en finanzas se define el valor de un activo como los flujos de caja futuros
futuros descontados que ese activo se prevé va a reportar, y su importe se obtiene mediante una serie de técnicas que se basan en el uso de datos objetivos y contundentes. ¿Qué quiere decir? Para yo poder calcular el valor de un bien, pues este se determina a través de sus flujos de caja. Uno de esos métodos es el flujo de caja futuro descontado, que es una de las formas en las que yo determino como tal el valor de mi empresa. Entonces yo me traigo el valor de mi empresa, la proyecto a 5 años y luego me traigo ese valor, me traigo esa cantidad de valor presente, ¿cierto? Bajo ciertas condiciones de ciertas tasas que incluyen pues como tal ese análisis. Entonces está relacionado con cuánto voy a generar yo a futuro en flujos de caja de ese bien o de esa empresa, ¿listo? Entonces miren que los dos están relacionados, pero uno está relacionado entonces con las condiciones del mercado, esa transacción de un bien o un servicio de acuerdo a las condiciones del mercado, y está relacionado directamente con la oferta y la demanda. Cuando hablamos de ese concepto de valor, está relacionado más con esas perspectivas de los beneficios futuros que puede llegar a generar, así como el riesgo que conlleva su adquisición, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos de valor, estamos hablando del dinero que me va a generar a futuro ese bien o servicio. Precio es la transacción que se realiza por la compra de un producto o un servicio, dependiendo de la condición del mercado o la relación como se esté definiendo en ese momento la oferta y demanda para ese producto o ese servicio. Entonces, es importante generar y aclarar que estos dos conceptos pues están enfocados de forma diferente. Dentro de la teoría de las restricciones, el señor Elijah Goldratt pues generó una controversia dentro de la teoría de las restricciones porque él tenía unas ideas un poco diferentes, ¿cierto?, a la administración contable. Estas herramientas y técnicas de medición del desempeño, pues que fueron desarrolladas por el señor Elijah Goldratt, él propuso como tal unas alternativas que eran indicadores más importantes dentro de cualquier empresa y los cuales se gestionaban en procura del objetivo primario, que para el señor Elijah Goldratt era ganar más dinero, ¿cierto? O sea, generar valor. Entonces recuerden que yo no les estoy diciendo generar más precio, no, generar valor. Y generar valor es generar mayor flujo de caja libre, ¿cierto?, a futuro del que estoy generando hoy. Entonces, ¿cuáles eran esos tres indicadores? El throughput, del cual hemos hablado, los inventarios y los gastos operacionales. Esto los llamó como los indicadores de desempeño operativo. ¿Por qué? Porque eran importantes para él, para el señor Elijah Goldratt, y nos lo enseñó dentro de la meta, es dentro del objetivo de cualquier gerente tiene que conocer su proceso, identificar cuáles son sus restricciones, gestionarlas para que haya una sincronía dentro de todas esas de esos eslabones de la cadena y al final podamos disminuir como tal esas restricciones para generar la mayor cantidad de dinero o generar valor. Entonces, cuando hablamos de throughput, recuerden que el throughput es esa velocidad con la cual el sistema, y cuando estamos hablando de sistema, estamos hablando de una organización. Recuerden que un sistema está compuesto por entradas, procesos de transformación o actividades que están mutuamente relacionadas para transformar esas entradas a los procesos o a las empresas. Y recuerden que en un sistema esas entradas pueden ser materias primas, pueden ser suministros, pueden ser información, ¿listo? Y que por un proceso de transformación se obtienen productos terminados, y esos productos terminados también pueden ser productos físicos como tal, o servicios o información. Entonces, cuando hablamos de sistema, estamos hablando es como de todo ese conjunto de entradas, procesos de transformación y salida que realizan las empresas para generar dinero a través de las ventas de esos productos o servicios. Entonces, el throughput es la velocidad con la cual el sistema genera dinero a través de las ventas. El throughput, entonces, para el señor Elijah Goldratt estaba concebido dentro de lo que era el precio menos el costo de materia prima, porque para él el costo de materia prima estaba como tal contemplado dentro de los gastos operacionales, dentro de los inventarios.
Ya lo vamos a ver más adelante. Entonces el throughput, él necesitaba que el throughput fuera constante en una empresa, o sea, que constantemente se estuviera fabricando, vendiendo, recibiendo el dinero y volviendo a fabricar, ¿sí? El throughput es esa velocidad constante en que la empresa vende productos, genera dinero y el dinero está ingresando otra vez a la empresa. Entonces el throughput es la producción total, se consideran las ventas y no las unidades producidas. Los productos terminados no generan ingresos y eso fue uno de los conceptos que Jonah aclaró a Alex Rogo, porque él decía que tenía muchísimos inventarios, que tenía sus bodegas llenas, y Jonah le decía, pero ha aumentado la productividad, y recuerden que la productividad es poder obtener más ingresos con menos, optimizando como tal esos recursos que entran al sistema. Entonces, los productos terminados no generan ingresos hasta que se venden, o mejor aún, hasta que no se produce el recaudo de lo vendido. ¿Listo? Imagínense nosotros con muchísima, con una gran cantidad de dinero en cuentas por cobrar, ¿cierto? Entonces, pues obviamente yo necesito como tal que ese dinero se convierta en ingresos, porque pues los productos a crédito no son ventas, ¿sí? Son ventas que se generan dentro de las empresas, pero obviamente el ingreso de este dinero no se da sino hasta 30, hasta 60, a 90, ¿cierto? Pero recuerden que a mí inmediatamente los proveedores de materias primas, pues hay algunos que me venden las materias primas a 30 días. Y si yo tengo ventas a 60 y a 90 días, pues entonces, ¿cómo voy a solventar para poder pagarles a los proveedores? Entonces, por eso, dentro de la teoría de las restricciones, el señor Elijah Jugondras decía que los productos terminados no generan ingresos, sino hasta que se recibe o hasta que se produce el recaudo como tal de lo vendido. Entonces, si yo vendí producto como tal y ese producto lo vendí a crédito a 30 días, eso no es una venta, sino hasta que se cumplan como tal los 30 días y el dinero ingrese, ¿sí? Hay ventas de proyectos que se hacen hasta a más de 90 días, pero obviamente pues eso genera problemas dentro de la liquidez de las organizaciones. Entonces, eso ya son políticas internas que define cada una de las empresas. Hay empresas, por ejemplo, que exigen que si quieren pertenecer como tal y ser parte de los proveedores de determinadas empresas, las empresas tienen que vender a 60 días. Y hay políticas dentro de las empresas de proveedores de insumos que venden solo a 30 días, pues obviamente es lo más sano, pero entonces si queremos como tal estar dentro de esa lista de esos clientes como proveedores, pues tenemos que adaptarnos a esas políticas de esos clientes. Eso me pasaba a mí, por ejemplo, yo trabajaba en una empresa donde pues, la política interna era, se daba crédito a los clientes bajo algunas condiciones a 30 días. Pero cuando llegas a algunas empresas, por ejemplo, una empresa papelera en Dos Quebradas, creo que esta empresa se llama, no recuerdo ya, esa empresa que creo que en Los Naranjos, y ellos me decían, es que desde la ferretería de la esquina hasta los insumos químicos para la producción de papel, aquí son a 60 días, ¿cierto? O sea, todo el que quiere pertenecer o todo el que quiere vendernos algo se tiene que someter a esa política de 60 días. Por lo tanto, la empresa pues tenía que hacer un caso especial, ¿cierto? Para poder crear ese cliente y otorgarle un crédito a 60 días. Entonces, miren que este tema de los créditos pues obviamente afecta como tal la liquidez de las empresas. El inventario entonces dentro de la teoría de las restricciones está restringido única y exclusivamente al costo de los materiales que están incorporados dentro de los productos terminados. Entonces, para Goldratt y otros autores han expresado opiniones sobre este tipo de conceptos y aquí es como donde se generan como las polémicas dentro de lo que es la contabilidad tradicional, ¿cierto? Dentro de esos conceptos que nosotros tenemos de costos y gastos y lo que propone como tal
tal el señor, o lo que propuso el señor Elijah Goldratt dentro de la teoría de las restricciones. Para Goldratt y otros autores han expresado sus opiniones sobre el tema y dicen que el concepto contable tradicional del costo de inventario deforma la perspectiva y conduce a pensar que se ha agregado valor a un producto que no ha sido vendido. Entonces, para el señor Elijah Goldratt, lo que tenemos en la bodega, todos esos inventarios, primero, ni nos van a generar valor, si no los vendemos, pues obviamente va a destruir valor, ¿cierto? No nos va a permitir generar ventas de esos productos que están almacenados porque no les hemos encontrado los clientes, no hay clientes que jalonen como tal esos productos. Entonces, es cierto que los inventarios de producto terminado y los inventarios de producto en proceso poseen un valor superior a las materias primas o a los inventarios de materiales. ¿Por qué? Porque en ellos pues ya se ha intervenido en procesos, ya se ha intervenido como tal mano de obra, por lo tanto obviamente ya han adquirido un grado diferente en lo que en su concepción de lo que es una materia prima a lo que es un producto en proceso, ¿cierto? Que se va a convertir en un producto terminado y lo que tenemos en las bodegas como producto terminado listo para que cuando se lo lleven los clientes pues nos ingrese dinero. Pero aquí hay un concepto especial y es que estos productos, producto en proceso y producto terminado, pues poseen un valor superior al de los materiales o al de las materias primas, aunque ese valor agregado no sea percibido por el cliente. Ese proceso de transformación que tienen como tal nuestros productos no sea percibido por el cliente, lo cual sería un problema posterior en caso de que esos inventarios de producto terminado perdieran la posibilidad de venta. Sería entonces un elemento destructor de valor. Entonces, el objetivo como tal es que para que pueda generar dinero a través de las ventas, pues no necesito tener los inventarios o los niveles de inventario al tope, y eso lo hablamos dentro de nuestra tutoría de cadena de suministro, como los niveles de inventario, recuerden, no en desabastecimiento ni en exceso, pero en el nivel adecuado, pues me permiten generar, de acuerdo a lo que esté jalonando el mercado, pues un valor para esos inventarios. Pero si esos inventarios se quedan quietos en mi bodega, pues van a estar sujetos a que de pronto no se puedan vender, a que de pronto se deterioren, a que si son productos, por ejemplo, de tecnología, pues pierdan como tal ese nivel de estar en el mercado y pues pasen como tal de moda o lleguen otros productos más avanzados. Entonces eso se convertiría en un elemento destructor de valor dentro de los inventarios. Y por último, ese último indicador dentro de la teoría de las restricciones, que espero no se les olvide, throughput, inventarios y gastos operacionales. Los gastos operacionales están relacionados entonces con el dinero que consumen las empresas para convertir esos inventarios en throughput. Y recuerden que el throughput es la velocidad con la cual la empresa genera dinero a través de las ventas en un periodo determinado. Entonces, incluye todo el dinero que la empresa gasta, excepto el consumo en materia prima, porque las materias primas están dentro de los inventarios. Todas las actividades que agregan valor, incluso la mano de obra directa, se consideran como gastos operacionales dentro de la teoría de las restricciones. Los costos de manipulación de inventario también son gastos operacionales. Entonces, el dinero como tal es el común denominador dentro de los indicadores propuestos por Elijah Goldratt. Dentro del throughput vemos que es el dinero que ingresa a la empresa, ¿cierto? Es la velocidad con la que ingresa el dinero a través de las ventas. Los inventarios son todo ese dinero que invertimos en cierto momento en el sistema para transformar esos productos en esos materiales, esos insumos en productos terminados con los cuales vamos a generar throughput. Y los gastos operacionales, que es todo ese dinero pagado por el sistema, por todas las actividades que soportan el funcionamiento de la empresa. Entonces, miren que el dinero como tal es ese común denominador dentro de los indicadores propuestos por Elijah Goldratt. Por eso decía entonces Goldratt dentro del libro de la meta, que fue el que vimos dentro de la historia de la empresa Único y de Alex Rogo, que el principal objetivo de una empresa entonces es ganar dinero ahora y en el futuro. Indicadores que permiten saber si una empresa está ganando dinero es
son unos indicadores pues más dentro de lo que nosotros manejamos comúnmente, que es la utilidad neta, el rendimiento sobre el capital invertido y el flujo de caja. Entonces yo necesito como tal que haya una sincronía dentro de estos indicadores y vamos a ver por qué. Muchas de las empresas tienen una secuencia de eventos que conducen a la generación de valor. Recuerden que cuando hablo de generar valor, recuerden que ese concepto de valor se diferencia de precio, ¿sí? Es importante para poder entender el concepto de generación de valor, entender que el valor es ese dinero, es ese flujo de caja libre futuro que va a generar como tal mi empresa, que va a generar un bien, que va a generar como tal en cuanto a flujos futuros de dinero, ¿cierto? Flujo de caja libre, más en el futuro del que estoy generando hoy. Eso es lo que se relaciona cuando hablo, cuando hablo de generación de valor. Entonces, hay muchas empresas que solo se fijan en utilidades, ¿sí? Y cuando nosotros vamos a hacer el análisis de una empresa, pues uno de esos principales errores que cometemos es que si la empresa no tiene utilidades, esa empresa pues está muy mal. No, no necesariamente. Hay empresas que sobreviven es por flujo de caja libre. Entonces, obviamente las utilidades son muy importantes porque si nosotros vamos, por ejemplo, a hacer un préstamo, pues obviamente las entidades bancarias sí se van a fijar que nosotros dentro de los resultados de nuestras organizaciones, en nuestros estados de resultados, pues tengamos como tal generación de utilidades. Pero es importante que esas utilidades que se estén generando dentro de las organizaciones vayan de la mano con los conceptos de rentabilidad. Y cuando hablamos de rentabilidad, estamos hablando entonces de el retorno sobre la inversión, ¿sí? Sobre cómo diseñamos o cómo seleccionamos los proyectos adecuados dentro de nuestras organizaciones, esos proyectos en los cuales nosotros vamos a invertir dinero, esperando que ese dinero retorne en una mayor cantidad a futuro. El peor error que pueden hacer las organizaciones es pues invertir en proyectos en los cuales pues no se tenga una proyección o un escenario en el cual este vaya a generar una rentabilidad mayor al mínimo que esperan las organizaciones. Y este mínimo pues lo podemos determinar con esa tasa mínima a la cual pueden rentar como tal los proyectos dentro de una organización, es con el costo de capital. Por eso todas las empresas calculan como tal el costo de capital promedio ponderado, que es una tasa, y esta tasa les dice a las empresas cuál es esa tasa mínima a la que pueden rentar sus proyectos. Por ejemplo, si yo tengo un proyecto que me renta al 12%, pero mi costo de capital está al 23%, quiere decir que yo tengo que rechazar como tal ese proyecto porque me está rentando por debajo de lo que yo espero como tal que rindan mis inversiones dentro de la organización. ¿Listo? Entonces, la rentabilidad es la medida de la productividad de los fondos comprometidos en un negocio. Y recuerden que yo dentro de las empresas puedo determinar si esa rentabilidad de verdad sí está asociada con el sistema de generación de valor o si antes se convertiría en un proyecto de destrucción de valor. ¿Por qué? Porque va a rentar por debajo de lo mínimo que espera mi empresa de acuerdo pues a toda su estructura financiera y contable. Entonces, las utilidades, obviamente, cuando se relacionan con proyectos que generen rentabilidad, pues si yo, por ejemplo, hago una inversión para ampliar una línea de producción y en esa línea de producción puedo obtener más unidades porque el mercado está exigiendo muchísimo más demanda de un producto, ¿sí? Entonces yo puedo obtener más dinero, más ganancias, y si obtengo más ganancias, pues voy a tener mayor flujo de caja. Entonces, miren cómo se van alineando y se van sincronizando estos indicadores. El flujo de caja libre dentro de una organización me permite generar permanencia y crecimiento, ¿sí? Entonces muchas veces las empresas no tienen utilidades, pero tienen como tal flujo de caja para generar, ya les voy a mostrar cuáles son esos 4 objetivos principales del flujo de caja. Entonces, si yo logro mantener como tal el flujo de caja dentro de mi organización y ese flujo de caja crece a través del tiempo, pues eso me va a generar permanencia y crecimiento a la organización. Y eso está relacionado como tal con la creación de valor. La creación de valor permite a las empresas tener una perdurabilidad y una sostenibilidad en el tiempo.
Y con el valor se logra como tal el objetivo básico financiero de las empresas y debe de estar en armonía con el alcance de los objetivos asociados con los trabajadores y con los clientes. Recuerden que cuando hablábamos la semana pasada de generación de valor, la generación de valor estaba dentro de los conceptos de producción, que estaba el justo a tiempo, entregar productos y servicios en el momento esperado, en la cantidad necesaria, en el momento en que lo estaban necesitando los clientes, ¿sí? Dentro del área comercial era poder satisfacer las necesidades de los clientes, ¿cierto? Dentro de esa generación de valor, hablando en temas de recursos humanos, es cómo podemos brindar esa calidad de vida a nuestros colaboradores y dentro de ese objetivo principal era de los dueños, que era ese objetivo básico financiero. Entonces, cuando hablamos de flujo de caja y de rentabilidad, estos son los indicadores que nos permiten monitorear el alcance del objetivo básico financiero o de la meta de las organizaciones. Y yo les he hablado mucho de la importancia del flujo de caja. Entonces, el flujo de caja se utiliza dentro de las organizaciones. Es vital, chicos, es vital para las organizaciones el flujo de caja. ¿Por qué? Con este podemos hacer una reposición o podemos reponer el capital de trabajo, y este capital de trabajo son los recursos que una empresa requiere para llevar a cabo las operaciones sin contratiempo. Entonces es para poder pagar inventarios, para poder pagar a sus proveedores de ventas y servicios, y es el dinero como tal que tenemos dentro de las cuentas por cobrar. Atender el servicio a la deuda cuando las empresas pues, asumen deudas financieras para poder llevar a cabo sus proyectos o crecimiento. Reponer los activos fijos si fuera el caso, por ejemplo, una máquina que ya llegó al fin de su vida útil, ¿cierto? Entonces, con el flujo de caja, pues podemos reponer este tipo de activos fijos o podemos realizar proyectos de crecimiento o proyectos de inversión que tenga la empresa. Y también, por último, pero no menos importante, repartir las utilidades de acuerdo a las expectativas de los socios. Entonces, estos 4 son los objetivos del flujo de caja: reposición de capital de trabajo neto operativo, o sea, lo que necesitamos de forma constante para dar continuidad a las operaciones de una empresa; atender el servicio a la deuda, esos compromisos de deuda que tengamos con bancos o con otras entidades que hayan prestado dinero a la organización; reponer activos fijos si fuera el caso, por ejemplo, en proyectos o cuando máquinas llegan a su vida, al término de su vida útil; y repartir utilidades de acuerdo a las expectativas de los socios. Entonces, el deber de toda empresa como tal es entonces crear valor para los diferentes grupos de interés vinculados a la empresa, y habíamos visto la semana pasada que hay muchos grupos de interés a los cuales les interesa que la empresa cree valor. Recuerden que crear valor, ese valor está relacionado entonces con esas perspectivas futuras de ese flujo de caja libre más en el futuro del que estamos generando hoy. Obviamente a los accionistas, porque a los accionistas es a quien le debe de interesar o a quien nosotros estamos enfocados para cumplir ese objetivo básico financiero, que es maximizar ese patrimonio de los accionistas o maximizar ese valor de la organización. Y cuando estamos hablando de valor, pues que genere más flujo de caja del que estamos generando hoy, porque recuerden que el flujo de caja lo utilizamos para esos 4 objetivos que vimos anteriormente: reposición de capital de trabajo neto, de activos fijos, capital de trabajo neto operativo, para pagar entonces deudas y para pagarle como tal a los accionistas. Entonces, los accionistas como principal grupo de interés, a los empleados, porque también les interesa que una empresa tenga perdurabilidad y sostenibilidad. Recuerden que con eso pues se puede mantener como tal los empleos y se puede generar más en caso de que la organización pueda crecer. A los clientes, como parte fundamental de la cadena de suministro. Recuerden que ellos, aunque están en la última parte de esa cadena de suministro, son los más importantes, es el grupo de interés más importante porque es el que genera como tal los ingresos de los primeros flujos de dinero a la organización. Los proveedores, recuerden que con los proveedores es una relación gana-gana, y esos proveedores deben de tener un compromiso y un sentido de pertenencia también con las empresas con las que trabajan, con el Estado. Obviamente al Estado le interesa el bienestar y la perdurabilidad de las organizaciones y de las empresas dentro de un país.
Entonces, diversos autores y compañías de consultoría han desarrollado modelos de medición del desempeño financiero orientados a la creación de valor. Y uno de los más conocidos, de los indicadores más conocidos, es el EVA. Habíamos hablado que entonces el EVA es Economic Value Added y es uno de los indicadores que se utiliza dentro de las organizaciones para medir como tal el desempeño o la creación de valor. El EVA es valor económico agregado, registrado por la firma norteamericana Stern and Stewart, es una marca registrada, el EVA es una marca registrada y el EVA se calcula entonces dentro de las organizaciones por medio de la utilidad operativa después de impuestos menos activos netos de operación por el costo de capital. ¿Qué quiere decir eso? Pues que si yo, los activos netos de operación es lo que me vale a mí como tal tener esos activos y yo espero que esos activos me den muchísimo más dinero de lo que a mí me vale mantenerlos, ¿cierto? El costo de capital es esa tasa mínima la cual yo espero que rindan mis activos dentro de una organización. Por lo tanto, yo espero que esto que está aquí dentro de este paréntesis genere un valor. Yo espero que esos activos me valgan mucho, el uso de esos activos con los que yo genero como tal ganancias dentro de una organización, pues me valgan muchísimo menos mantenerlos y sostenerlos de lo que me genera como tal los resultados de su operación. Yo espero como tal que la utilidad operativa después de impuestos sea muchísimo mayor, porque miren que acá dentro de esta ecuación hay un signo negativo. Por lo tanto, si a mí me vale muchísimo más el costo de eso, de la operación de esos activos, y lo comparo con lo que verdaderamente yo gano o genero por medio del uso de esos activos, pues obviamente el EVA va a ser negativo, ¿cierto? Entonces yo dentro de esta ecuación necesito que esa utilidad operativa después de sus impuestos sea muchísimo mayor a lo que me vale como tal el uso de esos activos para realizar esas actividades o esas operaciones. Entonces estos activos netos de operación por el costo de capital representaría dentro de la ecuación del valor económico agregado el costo por el uso de esos activos. Entonces obviamente yo necesito que el costo de estos activos sea menor, ¿sí? Sea menor, porque miren que acá hay un signo negativo, a lo que verdaderamente yo obtengo como tal de las utilidades operativas después de impuestos. ¿Listo? Yo necesito entonces que yo tenga muchísimas más utilidades después de impuestos y que ese costo de esos activos con los que yo realicé la operación, pues me valgan muchísimo menos. ¿Listo? Si la ecuación fuera al contrario, pues yo tendría un EVA negativo y la destrucción de valor, si la generación de valor está encaminada en lograr muchísimo más flujo de caja futuro del que yo estoy generando hoy, pues este concepto de destrucción de valor sería lo opuesto, sería entonces a generar menos flujo de caja de lo que yo estoy generando hoy, ¿sí? O sea, sería un EVA negativo y obviamente ninguna empresa quiere tener estos resultados. Sin embargo, hay muchísimas que los obtienen, por lo tanto tienen que empezar a trabajar rápidamente en esos inductores que generan valor, esos indicadores claves que me permiten identificar y que me permiten como tal apalancar la creación de valor. Ya vimos que hay una fórmula entre las utilidades, la rentabilidad, el flujo de caja, la perdurabilidad, la sostenibilidad con el valor. ¿Listo? Entonces estos deben de relacionarse y deben de estar completamente sincronizados para poder tener ese concepto de una empresa que genere valor. El concepto básico del EVA parte como tal de esa premisa formulada por el famoso economista Alfred Marshall, donde decía que la verdadera rentabilidad de un negocio surge al comparar la rentabilidad del mismo con el costo financiero de esos recursos. Entonces miren que en esa época como tal el señor Alfred Marshall se relacionaba con el concepto de lo que hoy conocemos como EVA. Entonces la verdadera rentabilidad de un negocio surge al comparar lo que yo estoy obteniendo, o sea, la utilidad operativa después de impuestos, la rentabilidad del mismo, con el costo financiero de los recursos, que es lo que veíamos en esta ecuación de los activos netos de operación o el costo por el uso de esos activos. Yo necesito que el costo por el uso de esos activos sea muchísimo menor a lo que a la rentabilidad o a lo que yo estoy obteniendo como tal del uso de esos activos.
Entonces, de esta forma, cuando dentro de las organizaciones nosotros tenemos EVAs o valor económico agregado positivo, esto significa que la empresa ha generado una rentabilidad superior al costo de esos recursos utilizados. O sea, que yo estoy obteniendo mayor utilidad operativa después de impuesto que el costo de esos activos, del uso de esos activos. Un EVA positivo o un EVA mayor a cero significa que la rentabilidad es superior al costo de capital y que se ha generado valor. Por el contrario, entonces, cuando tenemos valores, EVAs negativos, valores económicos, el cálculo como tal, hicimos la valoración de la empresa por la metodología del EVA. Entonces, esa valoración de mi empresa me dio un dato negativo. Quiere decir inmediatamente que yo estoy destruyendo valor. Significa que la empresa ha generado una rentabilidad inferior al costo de los recursos utilizados. ¿Qué quiere decir? Pues obviamente que me está costando muchísimo más el uso de esos activos que lo que verdaderamente estoy utilizando, que lo que verdaderamente estoy ganando o me estoy beneficiando de ellos, ¿sí? No ha logrado cubrir el costo de sus recursos financieros o simplemente ha destruido valor. Entonces, miren que es importante dentro de las organizaciones poder identificar o poder generar valor a través de la medición del valor. Entonces, recuerden que una de esas formas en las que podemos generar valor dentro de las organizaciones es valorar la empresa. Entonces, muchas organizaciones emplean diferentes métodos de valoración de empresa para poder gestionar la creación de valor dentro de su organización. Entonces, dentro de la ecuación del EVA tenemos el costo de capital, en inglés también lo podemos encontrar como el WACC. El WACC es el costo de capital promedio ponderado, y este WACC o el costo de capital representa como tal esa rentabilidad mínima que deben de producir los activos de una empresa. Entonces, nosotros, por ejemplo, tenemos un WACC del 9%, y esa es la tasa mínima en la cual deben de rentar las inversiones de mi organización. Si yo tengo un proyecto que a futuro me va a rentar menos de ese 9%, pues inmediatamente ese proyecto tiene que ser reevaluado, tiene que ser replanteado, porque pues está por debajo de lo que las políticas de mi organización pues exigen, o dentro de lo que la estructura de mi organización puede permitir. Entonces tenemos, por ejemplo, la estructura de capital de una empresa. Se calcula como tal el costo de capital, y esta me dio 24.5. Si yo obtengo un proyecto en el cual me va a rentar por debajo del 24.5, pues inmediatamente yo tengo como tal que rechazarlo, yo tengo que obtener, y eso que este costo de capital es un poco alto, eso depende como tal de los proyectos y de las empresas. Todas las empresas tienen costos de capital diferentes. Existen muchos métodos para calcular el costo de capital. Hay un método que se llama el CAPM, hay otras empresas que calculan el costo de capital de acuerdo a si transan o no en bolsa, y hay un autor muy importante que se llama Ashwath Damodaran, que él como tal estructuró algo que se llaman unos betas para poder que intervienen dentro del cálculo del costo de capital. Entonces, dentro de este tema, pues hay muchos autores y hay un desarrollo muy grande para que las empresas puedan conocer cuál es esa tasa mínima en la cual tienen que rentar sus proyectos dentro de la organización, para poder definir qué rechazan y qué aceptan dentro de los proyectos de inversión. Entonces, este costo de capital se utiliza para evaluar proyectos, porque recuerden que si yo tengo un proyecto que me va a rentar por debajo de este costo de capital, pues inmediatamente tiene que ser un proyecto que yo no voy a ejecutar dentro de mi empresa. Se utiliza también este cálculo del costo de capital, que pues aquí lo puse como tal muy sencillo, pero el costo de capital tiene como tal un desarrollo temático para poder llegar como tal a las empresas. Recuerden que es diferente calcular el costo de capital para una empresa que tiene acciones en bolsa que para una empresa que no las tiene. Las metodologías son diferentes, pero para poder valorar la empresa yo necesito conocer cuál es esa tasa mínima, ¿cierto? Para poder llegar a un diagnóstico de la valoración de mi empresa. Y también se utiliza para calcular el EVA, porque recuerden que el costo de capital está dentro del cálculo del EVA.
Entonces, cuando estoy hablando de ese capital de trabajo neto operativo, estoy relacionando entonces con las cuentas por cobrar más los inventarios menos las cuentas por pagar a proveedores de ventas y servicios. Entonces, este capital de trabajo neto operativo más los activos fijos es lo que está representado dentro de los activos netos de operación, y esos activos netos de operación entran dentro de esta ecuación del EVA. Miren que estos activos, esta parte aquí que les estoy señalando, entra en esta parte después del paréntesis, ¿cierto? Activos netos de operación se refiere a estos activos de capital de trabajo neto operativo más los activos fijos. Entonces recuerden que este es el costo por el uso de esos activos. Por el costo de capital, que recuerden que lo calculo para cada empresa y que sirve como esa tasa mínima a la cual deben de rendir como tal los proyectos o las inversiones dentro de mi organización. Y obviamente las empresas siempre están enfocadas en obtener una mayor utilidad operativa después de impuestos para que puedan obtener un mejor valor, ¿cierto? Para que puedan generar muchísimo más valor dentro de su organización. Por ejemplo, si yo tengo entonces 1.000 millones de activos netos de operación y tengo un costo de capital del 24.5%, estos serían 240 millones de pesos, en los cuales pues tengo el cálculo dentro de esta ecuación de valor económico agregado. ¿Qué espero yo? Que para que este valor económico agregado sea positivo, las utilidades operativas después de impuestos sean mayor a estos 240 millones de pesos que fue el costo por el uso de esos activos, ¿sí? Entonces, el costo del uso de esos activos me valió a mí 240 millones de pesos. Para que yo pueda generar valor, pues tengo que generar mayor utilidad después de impuestos, ¿sí? Esta es una forma como muy simple de ver la fórmula o la ecuación del valor económico agregado. Entonces, para obtener EVA positivo, el valor de las utilidades, como les había comentado, tiene que ser mayor a este valor del costo por el uso de sus activos. Entonces, aquí podemos evaluar cuándo las empresas crean o destruyen valor. Existen formas para mejorar el valor económico agregado. Recuerden que el valor económico agregado es una de esas metodologías que existe para valorar la empresa y recuerden que lo que no se mide no se controla. Por lo tanto, si yo no sé cuál es el valor de mi empresa, pues obviamente yo no voy a poder generar acciones de mejora en cuanto a esos indicadores que de pronto están por fuera de esos límites permitidos. Entonces, recuerden que para poder gestionar dentro del sistema de creación de valor, una de esas maneras en las que yo puedo gestionar la creación de valor es valorando la empresa, ¿sí? Recuerden, lo que no se mide no se controla. Si yo no puedo medir el valor de mi empresa, ¿cómo voy a saber si estoy generando o destruyendo valor? Entonces, una de las formas en las que yo puedo mejorar el EVA, después de haber hecho la valoración de mi empresa, una de las formas en las que, y conociendo como tal la ecuación de cómo funciona, recuerden, este es el costo por el uso de esos activos y esto es lo que genera en utilidad operativa después de impuesto, pues entonces yo puedo mejorar el resultado de ese EVA. Yo lo que quiero es que ese EVA sea mayor a través de todos los periodos, ¿cierto? No importa que yo en este 2021 obtuve un EVA positivo, yo necesito es que ese EVA sea positivo durante todos los periodos siguientes y que aparte de eso vaya creciendo muchísimo más. Entonces yo puedo generar una mejora dentro de este indicador de creación de generación de valor, incrementando obviamente la utilidad operativa después de impuestos sin tener que realizar ninguna inversión, sino cómo genero optimización en la creación de las utilidades operativas después de impuestos. Otra forma en la que puedo mejorar el EVA es invirtiendo en proyectos que rindan por encima del costo de capital. Recuerden que el costo de capital promedio ponderado es una tasa que me dice dentro de la organización cuál es esa tasa mínima a la que tienen que rentar mis proyectos dentro de la organización. Entonces, invirtamos en proyectos que rindan por encima del costo de capital. Eso es una estrategia que utilizan las empresas para mejorar el valor dentro de su organización, liberando fondos ociosos, desinvirtiendo en actividades que rindan menos que el costo de capital y gestionando como tal ese costo de capital, ¿sí? Entonces, esas son las formas en las que dentro de del sistema de creación de valor podemos como tal mejorar el valor del EVA.
Chicos, este era el tema que tenía preparado. No quería pasar o no quería terminar sin explicarles estos conceptos de precio y valor y pues el contenido de esta ecuación de Leva y cómo se gestiona como tal para que las organizaciones a través del tiempo puedan generar mayor valor. Recuerden que valor y precio son conceptos diferentes y las empresas están enfocadas en generar mayor valor. ¿Listo? Entonces, con esto, chicos, llegamos al final de nuestra tutoría de teoría de las restricciones. Recuerden que esta tutoría pues maneja conceptos un poco diferentes a los que ustedes están acostumbrados a trabajar en sus otras materias contables, pero esto es una visión, es una forma de tener una visión gerencial. Recuerden que la teoría de las restricciones nos invita a tener una visión sistémica, a tener una visión global, una visión amplia de todo el proceso, de toda la cadena de suministro para poder identificar cuál es ese eslabón débil o esa dentro de la cadena por la cual pues se va a romper como tal esa sincronía dentro de mi proceso. Como tal, recordarles el objetivo principal de las empresas o la meta como tal que nos reforzó muchísimo la teoría de las restricciones y es generar mayor dinero o mayor cantidad de, mayor flujo de caja, perdón, más en el futuro del que estoy generando hoy, que con la tutoría de hoy pues se resume en generar mayor valor dentro de una organización, ¿sí? Entonces, chicos, les agradezco su asistencia tan puntual en todas estas 8 sesiones. Les informo entonces que podemos hacer apertura. Déjenme, son las 2:10, por lo tanto, pues el parcial ya está abierto hace 10 minutos. Recuerden las fechas, en este momento pues no hay ninguno que esté pendiente por alguna actividad. Entonces, podemos dar inicio a nuestro parcial y si tienen alguna duda o alguna consulta, pueden realizarla. Les agradezco mucho y nos encontraremos entonces en otro escenario. ¿Listo? Muchos éxitos, muchas bendiciones. Muchas gracias, profe, que esté muy bien. Profe, muchas gracias. Gracias. Gracias, profe. Profe, usted deja estas diapositivas ahí en la plataforma. Sí, esas ya están en la plataforma. Listo, chicos, antes de irse, porfa, necesito entonces aquí que me respondan rápidamente. Natalia Andrea Cortés. Ella Presente, estaba profe. en clase. Alex García también estuvo en Presente. clase. Laura Tobón también estuvo en clase. Sí, profe. José Fernando también estuvo en clase. Profe. Valentina González, ella también ingresó. Sí. Miguel Ángel también ingresó. Y Sí, profe. César Augusto Cano también ingresó. Profe, Listo, sí, por acá chicos. en la plataforma aún no se ve el parcial, profe. No, todavía. Ah, esperen. Esperen, yo reviso. Ay, sí, chicos, tienen razón. Lo tenía aquí, mostrar. Por favor, verifican si ya está habilitado. Ya se verifico, porque igual hay que salir y volver a entrar para poder que lo cargue. Sí, hay que volver a cargar para que actualice y refresque la página. Listo, chicos, ya quedó activado. Les agradezco mucho, muchos éxitos, muchas bendiciones y que tengan un buen fin de semana. ¿Listo? Y un buen semestre. Que estén muy bien. Gracias, profe. Gracias. Gracias. Hasta luego, profe. Chao, que estén bien.